Y para actualizar la información referida a este atentado, cómo está Colombia por estas horas, es que contactamos con nuestra colega periodista de Blue Radio Colombia, Silvia Patiño. Silvia, gracias por tu tiempo. Para nosotros, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Para nosotros son las 11 de la mañana, 15 minutos. Es un gusto saludarlos. Desafortunadamente con noticias que no son muy alentadoras para Exacto. Colombia, pero aquí Ujú. está. Son portada además de todos los medios periodísticos por estas horas, lamentablemente, como bien decís, por este atentado que sufre Uribe, y queremos consultarte a priori dos cosas: cuál es a esta hora su estado de salud y en qué contexto está viviendo Colombia por estas horas, dado este hecho. Pues el más reciente parte médico lo ha entregado la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es la clínica en donde está siendo atendido desde el sábado en la noche el senador Miguel Uribe. No son noticias alentadoras en cuanto a que su estado de salud sigue siendo crítico y su respuesta muy leve a todas las intervenciones que le han hecho los médicos. Eso es lo poco que se sabe, mientras que su esposa esta mañana pues pedía un milagro para el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, un partido que hoy es oposición en Colombia. Todo esto mientras se acaba de conocer, y esta es una noticia que está sucediendo en este momento, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha revelado que el menor de edad responsable de haber atentado contra el senador Miguel Uribe está dispuesto a colaborar con la justicia y tiene deseos de poder contar con la verdad. Todo esto en medio de un ambiente de crispación política y de una violencia política que no se vivía en Colombia desde los años 80 y 90, cuando asesinaban candidatos a la presidencia de Colombia, uno de ellos, por supuesto, el papá del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Les estoy hablando de Luis Carlos Galán. Precisamente, Silvia, para entender un poco el contexto en el que se desarrolla, se enmarca esta situación que venía ocurriendo días atrás en Colombia, y a la vez cómo se llega a este punto de máxima tensión. Pues el ambiente en Colombia en las últimas semanas ha sido un ambiente muy crispado, la verdad, un ambiente de tremenda división política por un tema puntual que tiene que ver con una consulta popular que el presidente Gustavo Petro decidió convocar, esto luego de que el Congreso de la República hundiera uno de sus proyectos bandera. El presidente Petro llegó a la presidencia de Colombia prometiendo un cambio, y esos cambios, por supuesto, venían de la mano con una serie de reformas: reforma a la salud, reforma a la educación, a la justicia, una reforma a las pensiones, una reforma laboral. Desafortunadamente, la única de todas esas reformas que les acabo de mencionar, entre muchas otras, pues ha sido aprobada, ha sido la reforma pensional, que incluso en este momento está en revisión de la Corte Constitucional, mientras que el Congreso debatía otra de esas reformas que ya se había hundido el año pasado, que era la laboral. Decidieron volver a hundirla. Y eso empezó a generar, como les digo, más división y más crispación. El presidente Petro llamó a una consulta popular, llamó al pueblo, pero esa consulta popular primero debía pasar por el Congreso de la República, que decidió también hundir esta propuesta. No tuvieron los votos suficientes. El gobierno ha dicho que hubo irregularidades, que hubo una serie de temas que no permitieron que se aprobara esa consulta popular. Y entonces, en las últimas horas, antes de que ocurriera este atentado, el presidente Petro había anunciado que sacaría esa consulta popular vía decreto. Y esto, pues, se suma a lo que les digo, a un ambiente de crispación en donde el gobierno también ha llamado a la gente a las calles a manifestarse, un ambiente en el que el presidente Gustavo Petro, pues, ha arremetido no solamente contra el Congreso de la República, que es un poder completamente independiente en Colombia, sino también contra el poder judicial. Así que todo esto no es consecuencia el atentado contra Miguel Uribe, por supuesto, pero sí es el contexto de lo que estaba viviendo Colombia, el contexto político de lo que estaba pasando en el país previo a este atentado que desafortunadamente tuvimos que registrar el sábado.
Bien, con todo este telón de fondo, lo que uno se pregunta, y seguramente la justicia allí está trabajando en torno a este tema, es el vínculo o el punto de conexión del sospechoso, que lo que sabemos aquí en Uruguay es que es menor de edad, que además el arma la habría comprado legalmente en los Estados Unidos. ¿Qué más se sabe de si se ha filtrado información por parte de fuentes judiciales, si ustedes la tienen por allí, sobre esta persona menor de edad y sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación tan trágica que tiene que ver con la salud nada más ni nada menos de Uribe? Claro, hay varias informaciones. Una de ellas es que las autoridades han confirmado que el menor en mayo cumplió 15 años, sigue siendo un menor de edad. La forma en la que operan los grupos sicariales en Colombia es justamente esta, utilizando menores de edad para cometer crímenes como el que veíamos, o atentados, ataques como el que veíamos el sábado. Lo que les contaba previamente es que lo último que se conoce es que este menor de edad ha dicho a las autoridades competentes que está dispuesto a aportar información. No han encontrado las autoridades el celular que, de acuerdo con los videos que se grabaron en ese evento público en el que estaba el candidato o el precandidato Miguel Uribe, no han encontrado el celular que, de acuerdo a los videos, este joven tenía en los momentos previos al ataque. Las investigaciones, por supuesto, todas están no solamente concentradas en ver quién contrató a este menor para cometer el atentado, sino por supuesto quiénes son los autores intelectuales, quienes dieron la orden de intentar asesinar al precandidato del Centro Democrático y al senador Miguel Uribe. También les puedo contar que el arma fue adquirida en Arizona en el año 2020, no por el menor, por supuesto, y lo que hoy están investigando las autoridades es la manera en la que pudo haber ingresado este arma a Colombia y los fines. Eso es lo que por ahora se conoce. Esta mañana muy temprano hubo una rueda de prensa de la fiscal general de la Nación y también del director de la Policía Nacional entregando estos detalles que yo les cuento sobre las investigaciones del arma, cómo entró al país. Lo que se sabe es esto, que fue adquirida en Arizona, y también esta disposición que parece tener este menor de poder colaborar y entregar información a las autoridades. El menor está en una clínica también en otra zona de Bogotá, siendo atendido porque en todos estos hechos pues también resultó herido. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Se habló allí en un principio de una recompensa para tener más información. Sí, son 3.000 millones de pesos, un poco menos de $1 millón más o menos, para que ustedes se hagan la idea. Esa es la recompensa que están ofreciendo las autoridades. Hay 4 líneas de investigación que tiene la Fiscalía junto con todos los organismos de investigación en Colombia para tratar de dar con los autores de este ataque, de este atentado. Hay cámaras de seguridad, videos de vigilancia que tienen las autoridades ya en su poder, revisando exactamente todos los movimientos, no solamente de este joven al que contrataron para asesinar a Miguel Uribe, sino también lo que intentan verificar es si hubo algunos seguimientos previos al ataque. Es decir, si le siguieron los pasos del senador Miguel Uribe durante los últimos días o las últimas semanas previas a este ataque en un parque en una zona del occidente de Bogotá. Bien, Silvia Patiño, colega colombiana, nos traía de primera mano la información que llega entonces desde su país con motivo de este atentado Miguel Uribe. Silvia, por hoy te agradecemos, tal vez te molestemos más adelante para actualizar la información, pero ha sido muy amable. Claro que sí, cuando ustedes lo requieran, aquí estamos para contarles. Desafortunadamente tenemos que hacer contacto no para noticias buenas, pero aquí estamos porque los colombianos, pues al final siempre somos resilientes y lo único que queremos es poder salir adelante en medio de tanta violencia, una violencia que, como les decía, pues no se vivía hace muchos años, una violencia política. Hay otros tipos de violencia, pero de esta hay algunas generaciones que no la conocían, que no la habían vivido, y desafortunadamente hoy otra vez la estamos viviendo. No Muchas tenemos gracias. duda, y ojalá que entonces se reencuentre con la paz el sistema político colombiano para que estas cosas realmente no lleguen a este extremo. Ha sido muy amable, te saludamos, Silvia. A ustedes un saludo y muchas gracias por estar atentas.